Bueno, pero muy buenos días, querida familia. Qué gusto una vez más poder compartir este tiempo maravilloso de edificación, de crecimiento mutuo, de alimentarnos del pan de vida, de comer a Cristo, porque sabemos que es lo que nos lleva realmente a un crecimiento, a una madurez. Así que pues damos gracias a Dios porque nos permite a través de estos medios poder ser edificados y que podamos participar también de este crecimiento, porque es lo que Cristo anhela, ¿no? Que Él se ha formado en nosotros y ese debe ser nuestro propósito y enfocarnos en esto. Así que vamos en esta mañana a estudiar un tema que pues está muy relacionado con lo que hemos venido estudiando estos últimos domingos y aún los jueves a través del libro de Romanos, a partir del capítulo 12, cuando hablamos de estas cosas prácticas que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, tenemos que expresar y tenemos que manifestar. El tema se llama o tiene que ver con lo externo como consecuencia de lo interno. La manifestación externa, consecuencia de lo interno, de lo que hay dentro. Y vamos a partir leyendo un pasaje en el libro de Mateo capítulo 23. Vamos a mirar allí en el libro de Evangelio de Mateo capítulo 23. Vamos a mirar desde el verso 25 al 28. Verso 25 al verso 28. Entonces vamos a leer esta cita que dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostraréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Os mostráis. Muy bien. ¿Qué nos está hablando aquí este pasaje? Cómo Jesús habla de una manera realmente muy fuerte a los fariseos. Porque ¿cuál era los fariseos? Entendemos solamente los religiosos de aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. ¿Cuál era como la preocupación mayor de ellos? El tener una apariencia exterior, ¿no? De lo de fuera. Por eso dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, dice: limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. La preocupación, repito, de ellos era una apariencia, pero les dice en el verso 26, fariseo ciego, limpia primero, ¿qué? Lo de dentro. Fíjense que ni siquiera le dice que limpie lo de fuera. Dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Porque lo de fuera, lo externo, es consecuencia de lo interno. O lo interno determina, lo que hay dentro determina lo que está fuera. Entonces, lo de fuera hablamos de lo externo, ¿no? De lo natural, de lo visible. Y era lo que ellos le ponían cuidado. Pero claro, qué fácil nosotros juzgar en este tiempo a los fariseos. Pero también es para que reflexionemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, en cuántas maneras, a veces nuestra preocupación es más por las cosas externas, por lo que se ve, por una apariencia física, de vestido, de qué sé yo, en comida, como dice aquí, los platos, los vasos, y no nos preocupamos por lo interno, sino que por fuera nos veamos bien, esté todo bien, pero wow, creo que esto es un tema también para que nosotros reflexionemos. Ellos tenían entonces el orden
equivocado. Bueno, ojalá que nosotros tengamos el orden correcto. Porque nosotros sabemos, mis amados, que nada de lo externo produce algo en lo interior. Nada de lo externo produce algo en lo interior. Entonces, el principio es que toda expresión, toda manifestación, todo reflejo siempre procede o siempre se origina en una realidad interior. Ese es el principio. Repito, toda expresión, toda manifestación, todo reflejo siempre procede o se origina de una realidad ¿qué? Interior, de una realidad interna. Por eso, mis amados, la idea del Señor no es transformar nuestra apariencia física, sino transformar ¿qué? Nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Él no está preocupado por nuestra apariencia física, por cómo nos vemos, por lo externo, por las cosas de forma, por lo natural, sino que nuestro corazón realmente sea ¿qué? Transformado. Lo que necesita ser transformado, lo que necesita ser renovado no es nuestra manera de vestir. Lo que necesita ser transformado realmente es nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. Por eso, mis amados, es que se hace necesario que haya un cambio radical en la naturaleza del ser humano. Un cambio radical. Nosotros sabemos que toda vida tiene una naturaleza y toda naturaleza tiene una mentalidad. Ese es un principio que nosotros ya conocemos. Y esa mentalidad es la que conduce a una expresión, a una manifestación. Por eso las mentalidades no es que aparecen así porque sí, como de la nada o por aparecer, sino que la mentalidad que tiene cada ser humano es consecuencia ¿de qué? De la naturaleza que posee. La naturaleza que lo posee. Entonces, la raíz que el Señor quiere tratar en cada uno de nosotros o con cada uno de nosotros es la naturaleza propia de cada uno de nosotros. Esa naturaleza que nosotros heredamos desde Adán. Y el Señor no trabaja para modificar esa naturaleza, no trabaja para mejorarla, para repararla, sino que Él trabaja para que esa naturaleza sea ¿qué? Crucificada y sea ¿qué? Eliminada. Esa naturaleza que nosotros heredamos desde Adán. Y que una nueva naturaleza, que es su naturaleza, se pueda establecer en nosotros, levantar en nosotros, como digamos el brote de Cristo, el crecimiento de Cristo en nosotros. Esa es la intención, mis amados, del Señor. Lo que Él desea en cada uno de nosotros, que su naturaleza sea establecida en cada una de nuestras vidas. Ahora, una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué Dios quiere formar a Cristo en nosotros? ¿Por qué el interés de Dios de formar a Cristo en nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Quizás la que más común hemos escuchado, para que seamos una expresión, ¿no? O manifestación. Pero la expresión y la manifestación es una consecuencia de lo que hay dentro, de lo que se ha formado dentro. La expresión y la manifestación no es el objetivo, no es lo que Dios quiere. Dios quiere establecer su naturaleza y que Cristo sea ¿qué? Formado en cada uno de nosotros. Así que esa es la intención primaria. La intención primaria de Dios, la intención primaria del Señor es establecer un cuerpo para su vida, para su propia vida. Lo que quiere formar es su cuerpo o es el incremento de la vida de su Hijo en ese cuerpo. Que su Hijo, la vida de su Hijo sea ¿qué? Incrementada. Y una vez la vida del Hijo esté siendo real en ese cuerpo, esté creciendo, esté aumentando, se está incrementando en ese cuerpo, entonces es que ese cuerpo va a ser ¿qué? El cuerpo de sus obras. Es decir, va a ser la expresión
va a expresar lo que realmente tiene esa naturaleza y va a ser el cuerpo de sus obras, pues que es el cuerpo de su vida, es la vida, su naturaleza la que Él establece allí. Porque mis amados, las obras, y eso lo sabemos muy bien, no producen la vida, sino que la vida produce ¿qué? Las obras. Repito, las obras no producen vida o la vida. Es la vida la que produce ¿qué? Las obras. Entonces las obras vienen a ser una expresión de la vida donde ellas, o de donde ellas ¿qué? Proceden. Esas obras vienen a ser manifestación, vienen a ser expresión de donde ellas, o de la vida de donde ellas ¿qué? Proceden. Por eso repito, la intención original del Señor es establecer en nosotros la realidad de la vida de su Hijo en nosotros. Porque junto con la vida de su Hijo viene la naturaleza de su Hijo, viene la justicia de su Hijo, el carácter de su Hijo, el amor de su Hijo, la paz de su Hijo, la bondad de su Hijo, es decir, el carácter de Cristo, la esencia de Cristo. Y cuando eso es real en el cuerpo, entonces su cuerpo es una expresión de las obras, de la vida que en él se está ¿qué? Formando. Esto es maravilloso. Bueno, no es nuevo porque esto lo hemos venido estudiando, esto lo sabemos, pero queremos reafirmar esta parte porque ese es el orden de Dios, es la dirección en la que Él trabaja. Porque repito, nosotros juzgamos fácilmente a los fariseos, pero ¿cuántas veces nosotros como que nos desviamos de ese orden, de esa dirección, y estamos más preocupados por las cosas externas, por las cosas que se ven, por apariencias solamente, en cuanto a un edificio, en cuanto a las obras que nosotros hacemos? Mire lo que he construido, mire lo que estamos haciendo, obras solamente que no producen, ya dijimos que vida, es la vida la que va a producir obras, va a producir una verdadera expresión. Vamos a mirar otra cita que es muy conocida, por favor, allí en Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Si yo lo busco también aquí, pero lo leemos por favor. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el espíritu. No, Colosenses 3.1. Ay, perdón. 3.1. ¿Sí? Sí, pues, Okay. sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Bueno, leamos de una vez porque vamos a mirar hasta el versículo 4, vamos a llevar algunas cosas allí, entonces vamos a mirar hasta el versículo 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bien, versículo 1. ¿Qué nos dicen? Sí, pues, ojo, sí, pues. Es decir, hay una ¿qué? Condición, como que está condicionado. Si se cumple esto, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El punto es, por eso hay esa condición, sí, pues, que nadie entonces, bajo esta condición, nadie puede buscar, nadie va a buscar las cosas de arriba si antes no ha experimentado ¿qué? ¿Qué es lo que debe experimentar? La resurrección. La resurrección. Por eso dice, sí, pues habéis resucitado. Si no se ha experimentado esa resurrección, es imposible buscar. Ese morir y volver a nacer, o cómo podríamos decirlo ahí. Claro, bueno, más luego vamos a aclarar esto porque ahí adelante en el versículo 3 dice, y habéis muerto. Entonces se entiende de la muerte inclusiva, la obra de la cruz, ese morir, morir con Él, ser sepultados con Él y resucitar juntamente con Él. Entonces, volviendo al versículo 1, nadie puede ¿qué? Buscar
las cosas de arriba si no ha experimentado la resurrección. Es totalmente imposible. Pero si se ha experimentado esa resurrección, es posible que buscar las cosas de arriba, dice, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Solamente así es posible. Nadie, no podemos esperar que alguien busque las cosas de arriba si realmente no ha experimentado realmente esa resurrección, esa nueva vida con Cristo. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de eso, afirmar un poquito más eso. Y obviamente también es real y factible que poner la mira, que es lo que dice en el versículo 2, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Claro, si habéis resucitado, se entiende que para resucitar primero hay que morir. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Será posible entonces poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, si se ha experimentado esa muerte inclusiva, muriendo juntamente con Cristo, siendo sepultados juntamente con Él? ¿Y qué? Y resucitando a una nueva vida, como dice en Romanos 6, con Cristo, resucitando para una nueva vida en Cristo. Y luego dice, ¿y vuestra vida qué? Está escondida con Cristo en Dios. Y vamos al verso 4, vamos a pasar al verso 4, que es bien interesante. ¿Qué dice? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, bueno, ese cuando Cristo, nosotros vemos que el original ya el pastor Aaron nos ha hablado en varias ocasiones acerca de esa traducción, que tiene que ver, es cada vez, ese cuando Cristo vuestra vida, cada vez, entonces ¿cómo leemos ahí? Cada vez que Cristo vuestra vida, cada vez que Cristo vuestra vida, y ese cada vez no es un futuro, ¿no? Ni es externo, es presente y es que interno, porque ese cada vez que se manifiesta, ese manifestar tiene que ver con ese aparecer del Señor. Habla de ese aparecer del Señor en nosotros, de esa realidad de Cristo alumbrando en nuestro corazón. Cada vez que Cristo vuestra vida se manifieste, ese se faneró, ese manifestarse, cada vez que Cristo vuestra vida se ponga en evidencia, cada vez que Cristo vuestra vida se haga notorio en su verdadera naturaleza, en el ser de cada uno, cada vez que esto acontezca, ¿qué va a pasar? Por eso dice entonces, o sea, la consecuencia, el efecto ¿cuál es? Entonces dices que seremos ¿qué? Puestos en evidencia con Él en gloria, en esplendor, en manifestación, en el poder de su brillo, de su esencia, de su naturaleza misma, de su misma sustancia. Pero ojo, solo entonces, cuando Cristo vuestra vida, cada vez que se ponga en evidencia, Cristo vuestra vida se ponga en evidencia, sea notorio en cada uno de nosotros, entonces seremos puestos también en evidencia con Él en gloria, repito, en esplendor. Solo entonces, por eso esa palabra, ojo, no la podemos eliminar. Cada vez que Cristo vuestra vida se manifieste, coma, entonces, esa palabra, ojo, esa palabra es clave, ahí también es un condicional, un condicionamiento. Entonces y solo entonces, porque ese entonces es la consecuencia, o es una consecuencia, es un efecto, esa expresión visible que se puede dar por medio de nosotros y a través de nosotros. Entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el orden. Entonces, cuando dice, cada vez que Cristo, vuestra vida se manifieste, cada vez que Cristo se ponga en evidencia, ¿quién es el que se manifiesta? ¿Nosotros?
La vida de Él, cada vez que Cristo, vuestra vida se manifieste, la vida de Él, cada vez que Cristo se ponga en evidencia, ¿quién es el que se pone en evidencia? Él. Es la expresión de Él, la manifestación de Él. Entonces, solo entonces, repito, que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Solo allí, cuando la vida de Él, cuando Él se pone en evidencia, cuando Él se manifiesta, porque se ha implantado esa vida, esa naturaleza dentro de nosotros. Yo sé que ya habíamos tratado este tema, pero quiero que esto quede, sea reafirmado en nuestros corazones. Realmente, cuando hablamos, porque es fácil hablar de, como decíamos ahora, de ser la expresión, ¿no? Y es un término que se ha vuelto hasta muy común, y manifestación. ¿Para qué estamos? Sí, para manifestar. Pero ese no es el fin. Repito, eso es ¿qué? La consecuencia, ese es el resultado, ese es el efecto. Pero Él es el que se pone en evidencia. No es nuestras obras, ¿no? No es nuestra vida, por lo que nos preocupamos normalmente nosotros. Así que esto quiere decir, escúcheme bien, y yo sé que hay algunos que son bien juiciosos y toman nota para que luego podamos hablar también y compartir acerca de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de manifestación, de expresión que se dé en nosotros y por medio de nosotros, según la perspectiva divina, que es su manifestación, no la nuestra. Eso debe quedar muy claro. Y quiero repetirlo. Cualquier tipo de manifestación que se dé en nosotros y por medio de nosotros, según la perspectiva divina, es que es su manifestación. Es la de Él, no es la nuestra. Es la de Él en nosotros. Porque si Cristo no se manifiesta en nosotros, jamás nosotros podremos ser un vehículo de su expresión, si no es su manifestación. Cada vez que Cristo se pone en evidencia, cada vez que Cristo, vuestra vida, se manifieste. Porque no se trata de si yo quiero expresar o no, no se trata de si yo quiero o no quiero. Esto tiene que ver, mis amados, repito, con una realidad que interna, una naturaleza y una vida que se establece y que se forma, una naturaleza que se está desarrollando y formando en nosotros. Escúcheme, algo de Dios tiene que entonces ser formado en nosotros para que algo de Dios tenga su expresión por medio de nosotros. Si no hay algo de Dios que se forme en nosotros, no va a haber ninguna expresión, de ninguna manera. Vamos a mirar otra cita, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a mirar allí algunos versículos que son bien interesantes en cuanto a lo que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él tal es. como Él es. Muy bien. ¿Qué nos dice? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. Oh, pero aquí hay algo bien importante, porque cuando nosotros miramos, vamos al original, esta connotación o esta traducción de hijos de Dios en esta primera parte del versículo tiene que ver con el tecnón, el hijo de Dios tecnón, que es niño, aquel que no ha alcanzado todavía un desarrollo y una madurez. Entonces dice, ahora somos los tecnones de Dios, el tecnón de Dios. Todavía, ¿qué? Repito, hijos, niños, en una etapa hasta ahora de crecimiento y de desarrollo. Esa es la connotación, tecnón, el tecnón de Dios. Pero, ¿qué es lo que hemos de ser? Eso es lo que somos, ¿no? Dice, ahora somos eso. Y dice, y aún no se ha manifestado, ¿qué? Lo que hemos de ser.
Somos tecnones, pero eso no es lo que hemos de ser. ¿Qué es entonces lo que hemos de ser? Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es entonces lo que hemos de ser si hasta ahora o en ese contexto somos los tecnones o los niños los que no hemos alcanzado madurez? ¿Qué es lo que hemos de ser entonces? Pues hijos, ya no tecnón, sino hijos ¿qué? Maduros. Tiene entonces, o sea, tener la formación del hijo maduro en nosotros. Es lo que Romanos, vamos a leer Romanos, lo que Romanos también nos habla 8:28, 29, que lo hemos conocido también y hemos hablado mucho acerca de ese versículo, que tiene que ver con un propósito, hacia dónde quiere llevarnos Dios. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Dice, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme ¿qué? A la imagen de su Hijo. Pero ese Hijo ahí ya no es tecnón, ya es el Julius, o Juius más bien, Juius, se escribe Juius, Juius. Esto connotación es de qué? Refiere a hijo maduro, hijo en plenitud. Obviamente la palabra hijo ahí es hijo de Dios, ¿no? Por supuesto refiere al hijo de Dios. Pero esa traducción allí, como aparece en el griego, es el juíos, el hijo maduro. ¿Qué es lo que Él quiere entonces? Que seamos ¿qué? Formados a la imagen del juíos, del hijo maduro, del que tiene la formación del hijo maduro, una madurez. Entonces, Él quiere entonces llevarnos a todos los nacidos en Él, ¿a dónde? A esa madurez. A esa madurez, a la plenitud del Hijo, a esa madurez, a esa plenitud. Nos quiere llevar al Hijo maduro, a que cada uno de nosotros podamos experimentar el verdadero aumento, el verdadero incremento de ese Hijo en nuestros corazones. Allí es donde Él nos quiere llevar. Que el Padre aumente cada día esos parámetros de su Hijo en nosotros. Que no permanezcamos como ese, ¿qué dijimos? Tecnón. Ahora somos eso, pero no se ha manifestado lo que debemos ser o hemos de ser. ¿Qué? Hemos de ser es que esos hijos ¿qué? Maduros. Allí es donde el Padre nos quiere llevar a esa plenitud. Pero eso implica, obviamente nosotros lo sabemos también, que todo un proceso. Muerte y resurrección, ¿no? Claro, pero también todo un proceso donde vamos conociendo, donde a partir de que se implanta la naturaleza del Hijo en nosotros, debe haber un ¿qué? Un brotar, un desarrollo como la planta, ¿no? Un brotar, un crecimiento, una madurez, para que luego haya ¿qué? Una expresión, un fruto. El fruto no sale cuando recién brota la planta o la semilla, sino que brota cuando la planta ha alcanzado una madurez y aún tiene fuerza como para sostener ese fruto. Yo no sé, hablando en el plano natural, se me ocurre algunos frutos que son bien pesados, por ejemplo, la guanábana. ¿Han visto que hay guanábanas que pesan, no sé, hasta unas 10, 15, no sé si hasta 20 libras? Yo siembro una guanábana, brota la planta tierna, débil, muy linda. ¿Cómo va a sostener un fruto de 20 o de 15, de 10 libras? Empezando por ahí. No, porque no tiene, ella necesita ¿qué? Ese árbol necesita desarrollarse, crecer, alcanzar una madurez. Es allí donde Cristo no quiere, donde Dios nos quiere llevar, y es allí donde estamos hablando de un proceso de desarrollo, de crecimiento. Cristo incrementándose en nosotros. Y eso no se da porque sí, obviamente hemos visto algunas
forma de cómo alcanzar madurez. Cuando desarrollamos algunas disciplinas, por ejemplo, hablamos de las disciplinas. Cuando nos alimentamos, cuando tiene el verdadero alimento, esa planta tiene el verdadero alimento, el verdadero cuidado, entonces va creciendo, su raíz se va profundizando, su tallo se va fortaleciendo, sus hojas, su rama, y alcanza una madurez. ¿Cuántas veces esperamos fruto cuando no nos hemos desarrollado? ¿Y dónde está? Porque somos débiles. Ahora somos hijos de Dios y nos conformamos con, sí, yo soy hijo de Dios, yo nací, pero somos tecnones todavía. Niños pequeños, sin tener un desarrollo, pero aún no se ha manifestado lo que verdaderamente hemos de ser esos hijos maduros. ¿Cuántos de nosotros realmente habremos alcanzado esa madurez y tener la capacidad ahora de sostener un fruto? Hemos alcanzado un desarrollo, hemos experimentado el incremento de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros. Wow, aquí esta es una palabra fuerte. Por eso es fácil criticar cuando los fariseos y los religiosos se preocupan por cosas externas, pero a veces, desafortunadamente, y aún en este tiempo también, como lo hablamos hace algunos días, ¿no? El contraste entre religión y reino, estamos más preocupados por lugares, por apariencias, por celebraciones, por cultos, por ritos, y no por un desarrollo verdaderamente en la vida de cada hijo de Dios, sino que permanecemos ahí. Sí, soy hijo de Dios, Dios me ama, yo le amo, pero o buscando un allí nos bienestar quedamos. propio, ¿no? Claro que sí. De pronto a veces miramos esa parte, entre comillas, cultista, religiosa, pero en este diario vivir, ¿no? Como a veces como tecnones nos portamos, ¿no? Y vivimos, Claro. no como hijos maduros, porque buscamos siempre nuestro bienestar. Y si las cosas van a mi favor, pues no, qué fruto y qué fortaleza. Pero cuando las cosas no van tan bien y circunstancias difíciles, entonces ya nos dejamos, como la parábola de la semilla, ¿no? Del sembrador, nos dejamos robar por esas circunstancias, esa palabra sembrada y plantada en nuestros corazones, esa nueva naturaleza, ese fruto, ¿no? Y si el ejemplo que tú das de ese árbol, de guanábana, Dios mío, ese árbol tiene que ir contra tempestades, lluvias, vientos, pero por esa fortaleza y ese madurar, logra resistir todo esto, ¿no? Entonces, pues, es retante a que sigamos creciendo, madurando y fortalecidos en el Señor siempre a través de su palabra, de, como hemos dicho, de esas disciplinas del Maestro, y que esa palabra produzca fruto en nuestros corazones. Pero es que precisamente lo que tú dices, eso ocurre porque eso es lo que pasa con un tecnón, con un niño. ¿Qué quiere el niño? Que todo se lo den. Papi, deme todo lo pide y todo se le ponga, ¿no? Y está contento con el juguete nuevo con el que le pongan, pero no ha desarrollado todavía una madurez. Él es contento con que le den su comida, con que le den todo lo que él quiere. El niño pequeño solo quiere que lo satisfagan en todos sus deseos. Y eso es lo que pasa con muchos hoy. Que Dios me cumpla todos mis deseos, mis planes, mis proyectos. Dios, apruébame, fírmame esto. Eso ocurre cuando no hemos crecido, cuando no hay una verdadera madurez. Pero bien, sigamos allí en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2. Sigue diciendo luego el versículo: somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Pero qué sigue diciendo? ¿Pero qué? Sabemos. Pero sabemos, hasta ahí. Pero sabemos. Ese sabemos, miremoslo ahí mismo, adelantico, en Juan, ahí, Primera de Juan 5:20. Ese sabemos es el mismo de 1 Juan 5:20. Si lo tienes ahí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén.
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es ese mismo sabemos entonces de 1 Juan 3:2. Y tiene que ver con, del griego optomai, que tiene que ver con ver fijamente, pero no ver en cuanto a lo externo, no ver lo natural, sino un ver que del entendimiento. Por eso ese en 5:20, y nos ha dado, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, porque le vemos, porque le escuchamos en un ver interno, espiritual, que trae ¿qué? Entendimiento. Entonces, ese saber, cuando dice el apóstol Juan allí, sabemos, ese saber no es un saber que depende de él, ¿no? De un saber que procede de su propia inteligencia, ni de un saber que procede de su propia sabiduría. Es un saber que procede de su experiencia interna, de estar viviendo a Cristo, o de estar viendo a Cristo, verle con los ojos del Espíritu, de una realidad que ellos han vivido y están viviendo. Por eso nos habla de una realidad interior, primero, que él está experimentando. Por eso creo que en el versículo 1, cuando empieza 1 Juan, dice, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y lo que hemos oído, pero primero, y lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos le estaban experimentando, ellos le habían visto. Entonces él les dice, amados, ahora somos hijos, tecnones, niños. Ese es el presente, ¿no? Somos nacidos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya saben qué es lo que hemos de ser. Pero sabemos. Tiene que ver con una convicción, ¿no? De tener realmente una convicción interna, ese sabemos. Por una experiencia de Dios que está siendo formada continuamente en el corazón del hombre, en cada uno de nosotros. Sabemos, tenemos esa convicción, ¿qué? ¿De qué? Que cuando Él, se manifieste. Sabemos que cuando Él se manifieste, ese manifieste, ya lo vimos en Colosenses 3:4. Cada vez, ¿recuerdan? Cada vez que vuestra vida, ese aparecer, ese faneró, se ponga en evidencia, ¿no? Cada vez, sabemos que cada vez que su vida se ponga en evidencia, Cristo, vuestra vida se ponga en evidencia, se haga notorio, ¿no? Entonces todo esto apunta a lo mismo, al aparecer del Hijo de Dios, ¿en qué? En nuestros corazones. La luz del Señor alumbrando en nosotros. Sabemos que cuando Él se manifieste, solo entonces, cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando Él esté siendo formado en nosotros, cuando esté apareciendo, faneró en nosotros, y por supuesto cuando nos estemos volviendo nosotros también a Él, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. ¿Y cómo es Él? ¿Cuál es lo que hemos visto en el contexto que hemos visto? ¿Cómo es Él? Al Hijo maduro, al juíos, seremos como el Hijo maduro. Aleluya, esto es maravilloso, me encanta esto. Dios ayúdanos realmente, porque allí es donde tenemos que ir. En otras palabras, mis amados, empezaremos cada uno a experimentar la plenitud del Hijo en nosotros. Cristo estará siendo formado en nosotros. Nuestra alma estará siendo transformada a su propia imagen, como lo dice allí en Romanos 8:29. Y se dará entonces allí un verdadero crecimiento, desarrollo, un verdadero crecimiento espiritual. Experimentaremos allí la verdadera madurez. Que madurez no tiene que ver con cosas externas, todo lo que hemos hecho, edificios, cosas, ya vemos que no es lo externo, ni con los años que llevamos, ¿no? Yo ya llevo 30, 50 años, soy maduro. Me temo que muchos, que a veces nos jactamos que llevamos tantos años, todavía estamos en la etapa de tecnón. Y somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía lo que hemos
de ser. Pero cuando Él se manifieste, no antes, seremos semejantes a Él. Y le veremos, dice la Escritura, porque le veremos ¿qué? Tal como Él es. Obviamente, ese ver no es un ver natural, es un ver en el espíritu, un ver en el entendimiento. Es ver la verdadera comunión, participación de la cual, a la cual nosotros hemos sido llamados. Ese verlo y volvernos cada día a Él. Realmente esa es la vida eterna. Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocerle, cuando se desarrolla, cada vez que Cristo se hace evidente, cuando Cristo, vuestra vida, que se manifieste. Entonces, Dios, ¿qué es lo que desea? Formar a su Hijo en nosotros. Entonces, mis amados, si podemos resumir la esencia de lo que se trata el Evangelio, podríamos decir que sencillamente es que Cristo formado en nosotros. La expresión, la manifestación, repito, es una consecuencia natural. Ojo, cuando hablamos de expresión, cuando hablamos de manifestación, es una consecuencia natural de ese Cristo formado en nosotros. No es fin, es consecuencia. Porque si Cristo se forma en nosotros, el mensaje entonces va mucho más allá de palabras. Estamos hablando de lo que realmente es el Evangelio, no Cristo formado en nosotros. Nuestro mensaje será mucho más que sencillas palabras que decimos a la gente, muchas veces tratándola de convencer, ¿no? Pero algo que todavía ni siquiera se ha desarrollado en nosotros. Y entonces así nosotros mismos, como lo hemos dicho varias veces, nosotros nos convertimos en el verdadero mensaje. Ahí es cuando nos convertimos en ese mensaje. Esto en esencia realmente va mucho más allá de Dios queriendo estar buscando gente, ¿no? Para que le hable lo que dice la Biblia, que es lo que hacemos muchas veces cuando hablamos de evangelizar. La Biblia dice, y podemos saber toda la Biblia y lo que la Biblia dice, pero si Cristo no ha sido formado en nosotros, nuestro mensaje será solo ¿qué? Palabras. Dios dice, yo quiero que a través de ustedes verme, a través de ustedes oírme, de ustedes conocer mi voluntad, lleguen a ser mis verdaderos testigos. Y testigos, bueno, ya conocemos también la connotación del griego, implica, mire, esta parte me pareció interesante, implica también ser con mi certificación. Ustedes son mis testigos, ustedes son mi certificación, ustedes son mi evidencia. Y entonces ustedes ahí sí, ustedes son mi expresión plena. Esto es maravilloso. Un testigo entonces es la manifestación viva de algo que se quiere comunicar. Una manifestación viva, no solo palabras, no solo mensajes vanos. Un testigo es realmente el mensaje. Los apóstoles llegaron a ser ese mensaje. Cuando hablamos de los apóstoles Pedro, Juan, el apóstol Pablo, ellos realmente fueron el mensaje, ellos fueron verdaderos testigos, certificaron, fueron una evidencia plena de la vida de Cristo. Mis amados, el punto principal entonces que venimos diciendo, y ya para concluir entonces, es entender que lo interno trae lo externo. Lo interno trae lo externo. Por eso lo interno tiene que ser formado en nosotros. Porque si lo interno no se forma, no está formado en nosotros, nos podríamos pasar todo el tiempo pensando de cómo expresamos, cómo sería nuestra expresión, cómo sería nuestra manifestación, y estaríamos hablando simplemente de cosas que no conocemos. ¿Que las sabemos? Sí, por historia, qué sé yo, por conocimiento, pero que no conocemos en realidad de lo que estamos hablando. Porque escúcheme esto,
todas las realidades espirituales, para ser conocidas, primero tienen que ser experimentadas. Tiene que ser algo vivencial en nosotros. Si no es parte de nosotros, si no es una experiencia propia, que la vivimos, todo lo demás va a ser apariencia, será palabras, y entramos entonces en el mismo juego de los religiosos, de la religión. Entonces andamos criticando la religión, pero si nosotros realmente no vivimos estas realidades espirituales en nosotros, ¿no? Para ser conocidas, cuando decimos que las conocemos es porque las vivimos y las experimentamos. Y repito, ahí es cuando somos el mensaje, el verdadero mensaje. Ese es el verdadero evangelio. Y es el verdadero evangelismo, porque podemos recitar mucha Biblia, pero no se trata de eso, mis amados. Esto va mucho más allá. Así que, mis amados, que ojalá esta palabra, que ojalá esto que hemos estudiado, mis amados, nos sirva, y me encantaría que más adelante que nos conectamos podamos aportar y expresar acerca de esto. Porque yo el primero, como dijo Pablo, creo que tengo que reflexionar mucho acerca de esto. ¿Qué tanto estamos siendo realmente, o estamos permitiendo que Cristo se forme en nosotros? Porque me temo que muchas veces y en muchas ocasiones hemos estado más preocupados por la parte externa, física, por lo que se ve, por lo natural. Pero el reino de Dios no tiene que ver con cosas naturales. No es algo visible, no es algo tangible, natural. Se trata de justicia, paz y gozo, de la vida de Cristo realmente formada en nosotros. Vamos a orar que Dios permita que por su Espíritu Santo esta palabra sea implantada realmente en nuestro corazón y nos lleve realmente a ser esa expresión, pero de la vida de Él. Recuerden, Él es el que se manifiesta entonces a través de nosotros. No es una manifestación, una expresión mía, sino de Él a través de nosotros. No sé si hay algo más que vamos a agregar, sino vamos a darle gracias a Dios y a rogarle que por su Espíritu traiga ese entendimiento a nuestras vidas y nos lleve realmente a experimentar estas verdades espirituales en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios, te damos gracias en este día maravilloso por estas verdades preciosas que una y otra vez tú traes a nuestro corazón, a nuestro espíritu, porque muchas veces, Señor, nos jactamos que sabemos, que conocemos, pero no son reales en nosotros. Oh Dios, te pedimos por tu Espíritu Santo que tú traigas a cada hijo tuyo, a cada una de nuestras vidas, ese entendimiento, esa revelación, esa claridad, Dios mío, para entender lo que tú realmente quieres formar en nosotros. ¿Qué es ese propósito? ¿Hacia dónde nos quieres llevar, bendito Rey precioso? Porque como dice la Escritura, no podemos poner la mira y no podemos buscar las cosas de arriba si no hemos experimentado esa resurrección, esa nueva vida de Cristo en nosotros, esa naturaleza que se forma en nosotros. Oh Dios maravilloso, permite que a través de nuestras vidas la vida de Cristo pueda ser vista, pueda ser manifestada realmente, porque es lo que realmente tú has querido desde un principio. Un cuerpo para expresión de su vida, bendito Rey precioso. Y cuando hay una vida, habrán obras, habrá una expresión, una manifestación, pero tuya, no nuestra. Solo somos, Dios, el canal, solo somos esa tierra, ese terreno, esa labranza, donde esa semilla sembrada y brota, y hay un desarrollo, y hay un crecimiento, y hay un fruto abundante, bendito Rey precioso. Gracias, Dios mío, por esta bendita palabra. Gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia, aunque quizá nos hemos quedado y tal vez muchos seamos niños todavía,
no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos y entendemos, Dios mío, que hacia allí vamos a ser formados a la imagen de ese Hijo maduro, de la plenitud del Hijo en nosotros, formándose en nosotros, bendito Rey. Oh, mi Rey, gracias una vez más, Dios mío, por esta bendita palabra, Dios, en nuestro corazón, que nos llena, por este alimento que nos fortalece, Señor. Que tu luz nos alumbre cada día para seguir entendiendo y seguir avanzando en ese crecimiento y en ese desarrollo, bendito Padre Celestial, que tú quieres ver realmente en tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por cada hijo tuyo, por cada familia, bendito Rey. Que, Señor, en medio de cada circunstancias, tal vez difíciles, pero que, Señor, no son temporales, Señor. Podamos crecer, Dios mío, a través de estas dificultades, circunstancias que vivimos día a día. Señor, podamos ver tu luz y podamos entender y crecer, porque creceremos también a través de todas estas cosas que vivimos, Dios amado. Y Señor, te pido que en cada hijo tuyo, en cada corazón haya un espíritu enseñable, humilde, para crecer, para aprender. Que allí en familia estemos juntos, orando, juntos en comunión y juntos creciendo, Dios. Señor, que no nos dejemos llevar por las vanidades de este mundo, por las circunstancias pasajeras, por tantas ocupaciones. Permite que podamos sacar este tiempito, un tiempito para edificarnos, para tener esa comunión y para crecer juntos, Señor, como cuerpo, como iglesia, bendito Rey. Muchas gracias, bendito Rey, hermoso y maravilloso. Amén y amén. Bien, mis amados, esperamos de todo corazón que esta palabra, como ha sido bendición en nosotros, ¿verdad?, que nos lleva a una reflexión y aún seguir adelante en ese crecimiento, pues así sea para cada uno, y que podamos tener ahora que nos conectamos un buen tiempito. Mira, de corazón lo quiero decir para algunos que a veces no se conectan solo porque parece que o creen que no pueden aportar, o qué sé yo, por diferentes razones. Amado, saque ese tiempito, conéctese con nosotros, conectémonos. El vernos, el escucharnos, esto nos ayuda a crecer también cuando estamos allí unidos. Todos tenemos algo que aportar, mis amados, y lo que tú tienes me hace crecer a mí, lo que cada uno podemos aportar. Así que nos vemos en unos momentos y bueno, no me queda más sino desearles un feliz día, feliz resto de semana y un gran abrazo, pero bueno, ya nos vemos ahorita más adelante. Bendiciones.